Hey, ¿qué tal, Devcoders? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hacer una extensión para Google Chrome desde cero. Si alguna vez has visto o usado estas herramientas que aparecen al dar clic en un icono del navegador y te has preguntado cómo se hace esto, este video es para ti. Vamos a cubrir lo básico, qué es una extensión de Chrome, cómo se estructura y por supuesto cómo crear tu propia paso a paso. Al final del video vas a tener tu propia extensión funcionando en tu navegador. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así que abre tu editor, relájate y comencemos. Antes de comenzar vamos a revisar cuál es la estructura de archivos necesarios para nuestra extensión de Google Chrome. Las extensiones de Google Chrome son como una aplicación web y mínimo necesitamos un archivo HTML, un archivo JavaScript, una hoja de estilo CSS, pero principalmente el manifest.json. Este es un archivo de configuración que le va a indicar a Google Chrome nombre, descripción, permisos y qué archivos estamos utilizando para crear nuestra extensión. Ahora que queda claro cuáles son los mínimos requisitos, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el Visual Studio Code. Si no tienes instalado el Visual Studio Code, podemos ir a la página oficial code.visualstudio.com y descargarlo. Es súper sencillo. Una vez que tenemos abierto el Visual Studio Code, vamos a crear un directorio. Yo lo voy a crear en el escritorio para poner nuestra extensión. Yo lo voy a llamar mi-extensión. Tomamos la carpeta y la arrastramos al área de trabajo del Visual Studio y comenzamos a crear el archivo más importante, que es manifest.json. El manifest.json es el archivo de configuración que Google Chrome va a leer y saber que nuestra aplicación es una extensión. Actualmente estamos trabajando con la versión número 3. En la documentación podemos ver los campos mínimos que necesitamos para esta configuración, lo cual es la versión del manifest, el nombre de nuestra aplicación, la versión de nuestra aplicación o extensión, la descripción y los iconos que en sus diferentes tamaños. Entonces comenzamos. Abrimos llave y empezamos con comilla manifest-version. Y como comentamos, estamos trabajando actualmente con la versión número 3. Coma, sigue el nombre, name, dos puntos, y entre comillas ponemos el nombre. Yo en esta ocasión le vamos a poner DevCodeMX Extension. El siguiente campo va a ser la versión. Como es nuestro primer programa, vamos a crear la versión 1.0.0. La siguiente propiedad es description. Y en description pondremos, esta es mi primera extensión. Ponemos coma. Y ahora abrimos la propiedad de icons, que esto es un objeto. Abrimos y cerramos llaves. Y yo ya tengo unos iconos creados de diferentes tamaños, los voy a copiar y los voy a pegar en el directorio donde tenemos nuestra extensión. Vamos a agregar estos iconos dentro de una carpeta que se llame images para tener orden y pegamos. Como podemos ver en el Visual Studio, ya tenemos nuestra carpeta y tenemos nuestros iconos con los diferentes tamaños. Vamos a agregar todos los tamaños, entre comillas 16, dos puntos, y ponemos la ruta images diagonal 16.png. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar y nada más voy a reemplazar los tamaños, que es 32 y 32 png. Luego 48 y 48 png. Y por último 128 y 128 png. Le borramos la última coma y listo. Esto es lo mínimo que necesitamos para que Google Chrome detecte que es una extensión. Entonces vamos a abrir la parte de extensiones y actualmente ustedes lo van a ver el modo desarrollador desactivado. Lo activamos y le ponemos cargar extensión sin empaquetar y listo.
Ya tenemos cargado nuestra extensión. Vamos a pinguearlo y actualmente no hace nada, pero Google Chrome ya detecta que esto es una extensión. Para hacer que la extensión muestre un panel al hacer clic, vamos a regresar al Visual Studio, al archivo manifest.json y vamos a agregar el objeto action. Abrimos y cerramos llave y vamos a poner la propiedad default-popup. Y ahí le vamos a indicar cuál es el archivo HTML que se va a mostrar. En este caso le vamos a poner popup.html. Y no olviden de crearlo también en la carpeta. Ponemos popup.html. Abrimos el archivo y con el signo de admiración vamos a crear la estructura del HTML. Listo. Ahora vamos a cambiar el título. Le vamos a poner mi primera extensión. Y también vamos a agregar en el body un H1 que diga mi primera extensión. Esto para que se pueda ver al hacer clic en la extensión el texto mi primera extensión. Listo, vayamos a probar. Regresamos a la parte de las extensiones, damos a actualizar. Ya se acaba nuestro paquete de actualizar. Le hacemos clic y ya tenemos en el panel mi primera extensión. Muy bien. También lo que podemos hacer es agregar un JS que nos va a ayudar a darle mucha funcionalidad. Vamos a crear un script, una etiqueta script que apunte a un popup.js que vamos a crear en un momento más. Lo creamos ahí en el directorio de la extensión popup.js. Muy bien. Y vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un alert, nada más para ver si funciona. Y vamos a poner un hola. Nada más con mayúscula la primera. Guardamos todos los archivos. Nos regresamos a Google Chrome. Damos a actualizar. Y vemos al hacer clic que sale un alert con un mensaje de hola. Muy bien, el JS está funcionando. Ahora vamos a agregar una hoja de estilos para que se vea mucho más bonito nuestro panel. Entonces vamos a agregar ahorita una etiqueta link. Estamos agregando una etiqueta link href o href a popup.ss. Es una hoja de estilos que vamos a crear en un momento. Muy bien, terminamos de crear la etiqueta. Y creamos ahora el archivo en el directorio. popup.css. Perfecto. Vamos a acomodar un poquito el body. Creamos las propiedades del body. Y le vamos a poner los tamaños. Vamos a poner un width de 400 píxeles. Que es un ancho de 400 píxeles, un height de 400 píxeles, que es la altura. Y vamos a agregar también el display en flex. Y vamos a centrar todo, vamos a poner align items center. Vamos a justificarlo también. Justify counter es igual a center. Y la dirección column. Flex direction column. Vamos a ver cómo estamos viendo. Nos da la alert y perfecto. Ya vemos un panel un poquito más ancho y mi primera extensión, el mensaje de mi primera extensión en el centro. Muy bien. Vamos a quitar el alert y vamos a darle otra funcionalidad. Vamos a hacer ahora un contador. Aquí en el contador vamos a crear primero unos divs y vamos a crear el lugar donde se va a mostrar el número del contador y le vamos a poner un ID porque lo vamos a actualizar en el JavaScript. Le vamos a poner contador. Perfecto. Y ahora vamos a crear un botón que cada vez que le demos clic al botón
vamos a sumar el contador. Vamos a agregar, vamos a ponerle ID agregar, listo. Y un texto de agregar. Perfecto, veamos cómo se ve, actualizamos, damos clic en la extensión y listo, tenemos el botón y tenemos donde se va a actualizar, el mensaje donde se va a actualizar. Vamos a poner un poquito más bonito el botón, vamos a crear la propiedad de botón y vamos a crear los estilos del botón. Vamos a ponerle un padding de 12 píxeles por 20 píxeles. Vamos a ponerle un tamaño de 16 píxeles a la letra y le vamos a hacer que esté en negritas, en bold. El font weight bold. Vamos a poner background color en azul. Y ahora el color de las letras, color en white. Y border, le vamos a quitar el border none. Y border-radius va a estar en 5. Perfecto. Actualizamos. Y ya tenemos un botón un poquito más bonito. Perfecto. Ahora vamos a agregar la funcionalidad de este botón para que nos actualice directamente. Nos vamos al JavaScript para actualizar. Primero vamos a crear las variables. Vamos a necesitar varias variables. Vamos a necesitar la variable del valor, que es la que se va a estar incrementando, y la vamos a inicializar en 0. También vamos a crear una constante del botón y lo vamos a llamar por el ID como document.getElementById y nosotros le pusimos agregar. Perfecto, ya tenemos el botón y ahora vamos a hacer una constante del panel. Le ponemos const panel igual a document.getElementById y a este le pusimos contador. Perfecto. Y ahora vamos a agregar un listener al botón, un add event listener, para que cada vez que se le haga clic al botón, nosotros agreguemos al panel el valor y sumemos el valor. Lo que vamos a hacer es que en cuanto se dé clic vamos a aumentar el valor poniendo el valor más. Eso va a hacer que si el valor es 1 se va a poner 2 o 3 o 4. Y en el panel por dentro vamos a poner inner HTML el nuevo valor. Perfecto. Lo tenemos listo. Ahora voy a querer generar un error porque el constante no se puede cambiar. Pero quiero generar un error para que vean ustedes cuando cargan la extensión, vean que nos aparece un error y es una manera en la que podemos nosotros debugar. Muy bien, entonces vamos a actualizar y vamos a hacer clic en el botón para agregar y si se fijan en la parte de extensiones nos aparece el error. Abrimos el error y ahí nos dice dónde está el error y nos dice que assignment to constant variable. O sea, hace que estamos tratando de asignar a una constante, lo cual no es posible porque solamente se puede agregar a variables, no a constantes. Entonces vamos a hacer la corrección. Este error fue a propósito para que vean la consola de errores. Muy bien. Volvemos a actualizar y nuestra extensión ahora trabaja de maravilla. ¡Felicidades! Acabas de crear tu primera extensión de Google Chrome desde cero. Esto fue un ejemplo básico, pero a partir de aquí puedes agregar más funcionalidad, guardar datos en el almacenamiento local o incluso conectarte a APIs. Si te gustó el video no olvides de dejar tu like, suscribirte a DevCodeMX y comentar qué otro tipo de extensión te gustaría aprender a hacer. Nos vemos en el próximo video.